ese distintivo bautista. Número 3, en el que dice que tenemos que participar activamente en la causa de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en la propagación del Evangelio. Y vamos a llegar al hecho de un distintivo bautista muy especial, muy, muy especial. Y yo quiero decírselo de una forma muy directa, muy directa. ¿De qué forma directa se los quiero decir? Los bautistas no practicamos ni creemos en una jerarquía monárquica y despótica, ni creemos en el dominio y gobierno absoluto de un solo hombre como otras confesiones de fe. La forma jerárquica presupone la ignorancia de los miembros de la iglesia y presume que no son capaces de gobernarse a sí mismos. Pero el gobierno que las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios nos enseña, es el gobierno participativo de los miembros de la comunidad en la obra de Dios, que presupone una inteligencia de parte de los creyentes. Por eso, la comunidad bautista pregona que todos los miembros deben ser partícipes, no solamente de la propagación del Evangelio, sino también del gobierno de la iglesia. Y eso es algo que se viene dando desde el Antiguo Testamento. Y nosotros hoy, como es una prédica doctrinal, vuelve y va a ser una prédica de mucha Biblia, de mucha Biblia. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 16, podemos ver que ya desde muy antiguo para los líderes de la comunidad era importante eso. Y miren, ahí en el Éxodo capítulo 3, versículo 16, hay un problemita en el que hay que resolver. Y Moisés va y le pregunta al Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y le dice lo que va a hacer, que los va a sacar de Egipto. O sea, es importante que la comunidad sepa hacia dónde va el líder, hacia dónde va el pastor, cuál es la visión que Dios puso sobre el pastor. Esa visión de informar a los ancianos, y entiéndase ancianos no por edad, sino por participación y por sabiduría de la palabra de Dios. O sea, ustedes como comunidad deben participar en esas decisiones. Los ancianos ayudaban responsablemente en las decisiones administrativas de la iglesia y del pueblo. Por eso, el libro de los Jueces, en el capítulo 21, en el versículo 16, dice, y mire que desde muy antiguo es una situación que se viene presentando. Y en el versículo 16 hay un problemita administrativo, y entonces dice, porque ha habido una guerra, y en esa guerra murieron muchas mujeres del pueblo de Benjamín. Y entonces había que tomar una decisión. Y para tomar una decisión, mire que dice que entonces los ancianos de la congregación, o sea, ustedes, dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, mire que decidieron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Fíjense cómo van tomando
decisiones importantes para el pueblo. Y esas decisiones importantes son meditadas y consensuadas. Por eso también puedes verlo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 26, que dice, hay otro problemita y tienen que resolverlo. Y dice que cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes. El rey David los tenía en cuenta, eran importantes. Y por eso en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice que habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procuraban que David fuese rey sobre ustedes. La importancia de las decisiones. Los ancianos habían decidido que David fuese rey sobre ellos. La importancia del pueblo de Dios que está preparado para tomar decisiones y participar de la escogencia de esos ancianos. Eso hay que hacerlo. Saber escoger a los ancianos. Recuerden que Moisés llegó a tener problemas porque él, como sacerdote con su hermano, tenían tantas actividades que no podían cumplir con todo. Y por eso en el libro de los Números, en el capítulo 11, el mismo Dios le exhorta a que use de la sabiduría y escoja personas de entre el pueblo. Dice el libro de los Números, en el capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová, el mismo Dios, le dice a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ustedes como iglesia tienen una responsabilidad. Si la quieren asumir o no, no sé. Pero es de bendición para ustedes. Es de bendición para ustedes. Es de mucha bendición para ustedes. Ser responsables con la obra del Señor. Pero también en el Nuevo Testamento, la costumbre siguió. La costumbre era importante. Y en el Nuevo Testamento podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el versículo 30, vamos a buscarlo. En el capítulo 11, en el versículo 30, vamos a ver si mi computador me ayuda. Aquí está. Hay una situación y dice la palabra de Dios. Entonces, desde el 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Había un problema en Judea y necesitaban ayudar a los hermanos en Judea. Y entonces esa ayuda de los hermanos en Judea dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Utilizaron a Bernabé y a Saulo para darle la ayuda a los hermanos en Judea. ¿Y a quién responsabilizaron de esa ayuda? A los ancianos. Usted dirá, pastor, pero yo no soy anciano, yo soy joven. Yo quiero decirte que la palabra griega que se usa para hablar de ancianos, que se traduce como anciano, es presbítero.
Cada vez que usted oye hablar de presbítero o presbiteriano, está hablando de anciano. Pero no es un anciano en edad. No, no es un anciano en edad. Es un anciano de conocimiento, lleno de conocimiento. Es un anciano que conoce la palabra de Dios, que tiene experiencia, que la utiliza en el bien del pueblo, que es confiable, que es confiable. Y nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 21, versículos 17 al 19, que Pablo, cuando dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. A los ancianos, participantes, y ayudaban en la toma de decisiones, ¿Y dónde dice, pastor, que ayudaban en la toma de decisiones? Bueno, te puede decir al libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 2. Hay muchos más versículos donde habla de eso. Estamos hablando de los presbíteros, de las personas llenas del Espíritu Santo. Y dice el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 2, que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire que no estamos hablando de algo fácil, estamos hablando de una discusión no pequeña, una contienda, lo voy a decir en barranquillero, tuvieron una pequeña peleita. ¿Está leyendo el versículo 2? Una pequeña peleita. ¿Quiénes? Imagínate, nada más que Pablo y Bernabé con ellos. El líder, el apóstol Pablo. Cualquier día van a ver a su pastor en una contienda y muchos saldrán corriendo y dirán, imagínate el pastor peleando. Wow, espero que no. Espero que no. Pero fíjese que ellos no salieron corriendo, sino que los ancianos y los de la iglesia le dijeron, vengan acá, señores, vamos a arreglar esta cuestión. Vengan acá, señores. Liderazgo de la iglesia. Liderazgo. Y es importante para nosotros este liderazgo de ustedes como con un sentido de pertenencia por la obra de Dios y por la eclesía. Lo que pasa es que nos han prefijado tanto tiempo, que tiene que ser uno el que decide. Y dice la palabra de Dios, ustedes todos me soy linaje escogido, pueblo santo, nación santa, sacerdocio escogido, todos. Tenemos que arriesgarnos a eso. Porque los ancianos, los que saben, los instruidos en la palabra de Dios, hacen la obra del Señor. Por eso, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, vamos a colocártelo también en pantalla, dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ignorancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El apóstol Pedro les dice, yo les ruego a ustedes ancianos, y yo con ustedes, por Jesucristo, que apacentemos la grey de Dios, que evangelicemos la grey de Dios. Dicho de otra forma, el apóstol Pablo le está diciendo, hey, yo solo no puedo, me queda complicado. Necesito que me ayuden. Le está diciendo el apóstol Pablo a los ancianos. ¡Wow!
Una situación que hay que reflexionar bastante. Eran importantes en el liderazgo. Todo el pueblo era importante en el liderazgo. ¿Y por qué era importante en el liderazgo? Porque ellos, ustedes, iglesia, tenemos la responsabilidad dada por Dios de predicar el evangelio, de llevar testimonio. Puede que no te guste, puede que no te guste. Por eso dice el apóstol Tito en el capítulo 1 de su carta, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. ¿Qué tiene que hacer Tito que le manda Pablo a hacer? Establece personas que ayuden, establece personas que hagan la obra, establece personas, fórmalas para que hagan la obra. Y nosotros estamos llamados a eso. Tenemos que tener ese liderazgo activo. Y yo estoy seguro, para la gloria de Dios, que vamos a retornar a la presencialidad más pronto de lo que pensamos. Y es necesario que nosotros, por nuestra salud espiritual, por nuestra autoridad espiritual, llevemos un evangelio santo bueno y apropiado en nuestro corazón para tener respaldo, para tener seguridad, para tener la protección en el Señor. Algunos de ustedes a veces me hablan con unos problemas muy serios. Pastor, me pasó esto, imagínate. Y a veces yo los veo y digo, no es tan grave. Y de pronto algunos podrá pensar, quizás, nunca me lo han dicho, el pastor no me hizo mucho caso. Y a la semana ya la cosa se decanta y sale bien. Pero yo los conozco. Dice que el pastor conoce sus ovejas. Y conozco su espiritualidad. Y sé cuando esos tropiezos para ustedes son un tropiezo más que ustedes van a derribar. Pero a veces no quisiéramos tener ningún tropiezo. Creemos que por ser cristianos no vamos a tener tropiezos. Y por favor, qué cosa más equivocada, porque son 7.000 millones de personas en el mundo. En Barranquilla y sus alrededores hay como 3 millones de personas. Y tú sales de pronto a tu trabajo y aparece el que te tiene rabia, el que te tiene envidia, el que te pone una tranca. ¿Por qué lo hace? Por el motivo que sea. Es inevitable porque está en el ser humano y en el corazón a veces malvado de muchas personas, o en el corazón angustiado, o en la envidia, o en la arrogancia. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Todos los días vas a tener que orar. Todos los días. ¿Y por qué? Porque en el mundo espiritual hay regiones de maldad. Hay entidades espirituales del mal. Y están ahí para actuar en contra tuyo. Pero la protección del Señor. Tenemos que entender que la vida que llevamos tenemos que vivirla y enfrentarla y salir adelante. Porque el amor que sentimos por el Señor no puede ser interesado. ¿Y qué significa interesado? No, es que si yo me declaro hijo del Señor, nadie me va a tocar. Así todo el mundo. Así todo el mundo. Porque hay un interés. Y la vida que llevamos no consiste en eso. La vida que llevamos consiste en tu perfeccionamiento, en mi perfeccionamiento. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Superando cada escollo, cada impasse, cada situación de vida a la manera de Jesucristo, con amor, con la sabiduría de Dios. Si no, tu ser, tu alma, no se va a perfeccionar. Y en este tercer distintivo bautista es importante que entiendas, te lo estoy complementando, que para ese perfeccionamiento espiritual, tu vida eclesial
Tu participación activa como creyente en la obra de Dios es una fortaleza muy importante. Muy importante. Es una fortaleza grande. Pero pastor, lo que pasa es que a mí me gusta más salir los sábados en la noche, el domingo irme perderme. Ah, gloria a Dios. Es que a mí me gusta más. Vean, yo se lo voy a poner este color. Todos aquí o casi todos saben lo que me gusta, mi actividad deportiva. Mi actividad deportiva los sábados. Juego fútbol. Y me encanta y eso para mí es casi sagrado, ¿eh? Me encantó cuando mi hermana Roxana, que es mi líder, me dijo, te necesito en la iglesia los sábados de 4 a 6. Y yo, Roxana, esa es mi hora de deporte. Sí, yo sé, pero te necesito. Para mí es primero el Señor. Y le dije, Roxana, ¿cuánto tiempo? Un mes. Wow, 4 sábados. Demoré 6 meses. 6 meses haciendo el trabajo. A los 6 meses me dijo Roxana, gracias. Te aprecio mucho por lo que has hecho porque sé lo que te cuesta. Para mí, primero es la obra del Señor. Y yo quiero que tú aprendas que para ti primero es la obra del Señor. Ayer estuve en el barrio 20 de julio, en la Cordialidad con Circunvalar, adentro, un barrio complicado. Y me dijo el pastor, hermano, me lo dijo hace 15 días, la reunión es el sábado 16 a las 4 de la tarde y tienes 1 hora nada más de 4 a 5. Y yo, ay, Dios mío. Pastor, ¿y no será posible hacerlo el viernes, el domingo? Yo voy cualquier día. Me dijo, no, porque los que van solo tienen ese tiempo. Y yo dije, Señor, para mí primero es tu obra. Y tengo que participar activamente. Tengo que participar activamente como creyente en tu obra. Yo te digo que tú tienes que participar activamente como creyente en la obra de Dios. Por eso, para un bautista, el gobierno de la iglesia es congregacional. Por eso leí lo que leímos al comienzo. Y lo que leímos al comienzo dice que los bautistas no practicamos ni creemos en una jerarquía monárquica. Por eso yo como pastor les digo cada rato, hey, yo solo soy el pastor, pero ustedes son tan importantes como yo. Soy el primero entre los iguales, porque somos iguales. Usted es el primero también entre los iguales. El único que está por arriba es el Señor. No creemos en ese tipo de monarquía en la iglesia en la cual hay una persona que es la que está por encima de los demás. No, yo solo tengo una preparación que me ha permitido enseñar la palabra de Dios. Pastor, pero es que usted ora y a veces hay una revelación. Eso me lo decían sobre todo hace 5 o 6 años cuando estábamos iniciando. Pastor, pero es que usted a veces ora y suceden cosas. Y yo dije, tranquilo que a ustedes también le va a suceder cosas. Y hoy quedaba Margaret el testimonio del ayuno en el que participamos. Y cuando participamos en la época difícil del COVID, que hubo revelación de muchos de ustedes. Y yo me reía. Y yo decía, ajá, no es que era yo nada más. Todos, si llevamos una espiritualidad santa, recibiremos guía en el discernimiento espiritual del Señor. Y algunos de ustedes hoy reciben instrucción del Señor en sueños, reciben instrucción del Señor por palabra, en oración y cosas más que no quiero decir aquí, porque son personales. Yo quiero exhortarte hoy, en este cuarto distintivo bautista, que recuerdes que las iglesias bautistas son iglesias, y iglesia significa eclesía, y eclesía viene de la comunidad de ustedes. Por eso ustedes deben participar, como les leí, en todas las decisiones de la iglesia y participar activamente en las decisiones de la iglesia. Y yo tengo que estarles informando de las decisiones de la iglesia. Y puede que me equivoque a veces, y está bien que usted me diga, pastor, hay que informarlo. Y usted tiene que participar en esas decisiones de la iglesia. Esas decisiones son muy importantes, que usted adquiera esa espiritualidad de entender que el Señor te protege
te cuida y te respalda en tu oración por un motivo muy sencillo, porque de verdad eres un obrero aprobado. No eres un obrero pasivo que estás ahí en la banca esperando que el Señor te bendiga y esperando que el Señor te dé. Señor, ruego por un empleo. Señor, eres un obrero aprobado. Aprobado. Ahora viene la pregunta. Pastor, ¿y cómo sabemos que somos verdaderos ancianos de la iglesia? Pues hay una forma muy efectiva de comprobarlo. La palabra de Dios es sana y santa en eso. Todos recordamos en el Evangelio de Juan cuando Jesucristo le lava los pies a los apóstoles. Y los apóstoles se asustan en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, creo. Déjeme y miro. En el capítulo 11, creo. A ver, ay Señor Jesús. No, en el 13. En el 13. Y en el capítulo 13, en el versículo 11, el Señor Jesús les ha lavado los pies a sus discípulos. Y los discípulos se asustan y dicen, Señor, tú no puedes lavarnos los pies si tú eres el maestro. Y la respuesta de Jesús es tan hermosa. La respuesta de Jesús es tan hermosa. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Mira, ustedes me dicen maestro y señor, le dice Jesús, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, porque yo como os he hecho, vosotros también hagáis. Y no se trata simplemente del acto físico de lavar los pies. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 26 y 28, la palabra del Señor es santa cuando dice, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, debe ser siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sea el mismo Jesucristo, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El primer síntoma que tú tienes de que estás listo para el servicio de la obra es el síntoma de que eres un servidor, eres un siervo. Y cuando tú mires al lado y veas alguna persona que quiere estar en cargo de preeminencia, ¿cómo sabes si está en cargo de preeminencia? Si merece estar en cargo de preeminencia. De una manera muy sencilla. ¿Tiene don de servicio? ¿Tiene don de servicio? Eso es muy importante. Para nosotros, en este momento, tenemos que saber si hay don de servicio en nosotros o si queremos que nos sirvan, que nos den servicio. Por eso podemos verlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando tenían que elegir algunos servidores de la iglesia. Y esos servidores de la iglesia dice que en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo mucha murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había mucha gente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquemos pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos del trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Y dice que agradó la propuesta a la multitud. ¿Cómo lo vas a escoger? De buen testimonio. Wow. Llenos del Espíritu Santo. Wow. ¿Y cómo sabes que alguien está lleno del Espíritu Santo? Pastor, ¿y cómo sé que alguien está lleno del Espíritu Santo?
Yo te recomiendo que leas la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22. Y tú mires a ti mismo si estás lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo tiene una forma de comportarse y da fruto. ¿Y cómo sabes que esa forma de comportarse es del Espíritu Santo? Dice que el fruto del Espíritu es amor, amor, amor. Esa persona muestra amor para con todos. Gozo. El que está lleno del Espíritu Santo, todo le es gozo. Y cuando está en la dificultad, no anda maldiciendo, porque le da la gloria a Dios en todo. Gozo, paz. Esa persona lleva paz en su corazón o lleva conflicto. Paciencia. ¡Wow! Esa persona lleva paciencia, tiene paciencia. O a toda hora anda que se arranca los pelos. Benignidad, o sea, lleva cosas buenas, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es como tú identificas, así es como tú identificas al hermano que debe ser un presbítero, un anciano. Así es como tú debes mostrar que el Espíritu Santo está en ti. Pastor, pero yo oro mucho y me arrodillo y en la alabanza hago así. Ah, sí, puedes hacer así, pero no llevas gozo en tu corazón, sino a toda hora andas con maldición, a toda hora andas renegando, reniegas del gobierno, reniegas del trabajo, oraste por el empleo, el Señor te lo dio y reniegas. Tu amor es escaso, no andas en paz, andas desesperado. Algo pasa, tienes un cortocircuito, estás desconectado. Estás desconectado. Hermana, hermanos, este cuarto distintivo bautista es un complemento del ser un creyente activo. Nosotros los bautistas creemos que el gobierno de la iglesia no es pastoral. El pastor está para predicar la palabra de Dios y supervisar los asuntos espirituales. Porque tuvo que haberse preparado para eso, tuvo que haber estudiado para eso. Pero las decisiones, la administración de la iglesia es de todos. Llevar la palabra de Dios es de todos. El gobierno de la iglesia bautista es congregacional. Tenemos que reunirnos. Es participativo. El día que seamos demasiados, escogeremos algunos de los ancianos, como nos enseñó la palabra de Dios. El día que seamos más de 200, tendremos que escoger 7, 10, 12 ancianos que se encarguen de ese gobierno representativo. Hoy quiero decirte, hermana, hermano, que la palabra de Dios es santa y es buena en esto. Hoy quiero decirte que cuando algún día puedas leer algunas cositas, te darás cuenta que naciones poderosas como los Estados Unidos de Norteamérica crecieron y fueron fuertes por este ministerio, porque ese país fue colonizado por puritanos bautistas. Y si tú ves, cada uno de ellos cuando llegaba a ese país y se iba al oeste y llegaban, lo que hacían era esto. Todos participamos y reunían al pueblo y todos se empoderaban. Todos tenían forma de actuar y de decidir. No estamos buscando como borregos a quién seguir. Un líder que nos diga dónde coger. No. Estamos buscando ser participativos y que nuestra comunidad crezca. La comunidad somos nosotros. Hermanos, hermanos, eso es poder de Dios. Eso es espiritualidad. Sácate de la cabeza que la espiritualidad es únicamente orar y pelear y reprender al enemigo. No. La espiritualidad la vives todos los días con tu actuar.